Buenos días a todas. Bienvenidas a nuestro compañerismo de restauración de los días jueves. Mi nombre es Kathleen, estoy en México y esta semana vamos a estudiar las historias de salvación. El capítulo número 2 se titula Mi hermano se está muriendo. Eh, bueno, voy a comenzar compartiendo un poquito lo que el Señor habló a mi corazón y fue precisamente con los dos versículos que nos comparte la lección. El primero de cree en el Señor Jesús y tú y toda tu casa serán salvos. Y el segundo fue este versículo de Segundo de Crónicas que dice, no necesitas pelear esta batalla, tomen sus puestos, queden quietos y vean la salvación que el Señor hará con ustedes. No teman ni se acobarden, el Señor está con ustedes. Bueno, porque estos dos versículos fueron los que tocaron mi corazón, les quiero compartir un pequeño testimonio. Cuando este curso llegó a mi vida hace unos poquitos meses, fue después de que yo había recibido la llamada de una persona a quien yo amo muchísimo. Y esta persona me llamaba para compartirme, abriéndome su corazón, una lucha, una batalla que ella estaba viviendo en su matrimonio. Entonces, cuando yo pasé por mi proceso de crisis matrimonial durante todo este viaje que fueron muchos años, yo no había compartido con nadie acerca de mi situación, sobre todo las personas que estaban lejos, porque pues no se daban cuenta, no vivían cerca de mí. Y esta persona era una de ellas, de las que vivía lejos de mí y no supo absolutamente nada. Entonces, en ese momento que ella me abre su corazón y me empieza a compartir, yo me sentí guiada a compartir mi propia historia de restauración, de cómo había comenzado por una crisis en mi matrimonio. Y esta era la segunda vez que ella pasaba por esta situación. Y esta segunda vez ella tenía más resentimiento, ella estaba enojada. Entonces, eh, yo recuerdo que lo primero que intenté después de platicarle mi historia, eh, después de colgar la llamada, fue enviarle un versículo que el Señor estaba cerca de los quebrantados de corazón. Pero recuerdo que después de enviárselo, el Señor hizo que me detuviera y que no hiciera otra cosa. Entonces estuve buscando por días porque realmente era una pesadez en mi corazón, porque por el ser alguien que amo tanto, el saber que estaba sufriendo, más allá de que la crisis y lo que conlleva todo este sufrimiento pasajero que sabemos que es cuando alguien empieza o está en medio de una crisis matrimonial fuerte, era el ver que su corazón estaba enfermo, que su corazón tenía una herida que no estaba siendo sanada y que no iba a poder ser sanada sino solamente por él. Entonces, yo recuerdo sentir mucha pesadez en mi alma y dolor de decir y clamar al Señor, ¿cómo la ayudo? O sea, ¿qué hago? ¿Cómo la acerco a ti? Y recuerdo que en los siguientes días, el domingo, veo en el animador que están compartiendo historias de salvación. Y no es este capítulo, creo que era el capítulo que sí, que nos va a seguir la semana que entra, pero se repetían los versículos y era este de Segundo de Crónicas que a mí me dio la respuesta, la paz y la guía. Porque cuando yo entendí que si alguien me estaba abriendo su corazón y compartiendo su situación, era para que yo la ayudara, que yo sentía la carga en temas de la lección, de salvarla, ¿sí? De llevarla al Señor. Yo sabía que yo no lo iba a poder hacer, pero sí creí, sí esperaba que yo fuera quien la guiara hacia allá. Entonces, recuerdo que eh, este, este versículo me dijo en la primera parte. No necesitas pelear esta batalla. Que tú te hayas enterado de esta situación
no es para que tú hagas algo, ni siquiera ella la va a pelear. Esta batalla es del Señor. La siguiente parte que dice el versículo, toma tu puesto. Me hizo recordar qué fue lo primero que hiciste cuando colgaste esa llamada. Me buscaste porque sabías y sentías su dolor y pedías por su sanidad. Entonces, recuerdo que para mí esa fue la respuesta de toma tu puesto, mantente donde estás, orando por ella, porque alguien o algo la acerque a mí, que esta situación sea el vehículo que la lleve hacia mis brazos. Y quédate quieta. Esa era la siguiente parte que decía el versículo. Quédate quieta y ve la salvación del Señor con ustedes. O sea, solamente dedícate a ver cómo yo lo voy a hacer. Y lo que más paz me trajo y calmó a mi corazón y esa pesadez fue, no tengas miedo. Lo que sea que ella esté atravesando, aun así sea la situación más desesperanzada, el corazón más roto, más lleno de heridas, él tenía todo el poder de usar eso para su bien y él estaba con ella. Esa fue la palabra clave para traerme paz que decía al final, no teman ni se acobarden, el Señor está con ustedes. Y esto es lo que yo quería compartir con ustedes porque cuando nosotros vemos que un ser querido, alguien a quien amamos mucho, está sufriendo, ya sea una enfermedad física como nos hablaba la lección, o una enfermedad del alma que tú puedes percibir el dolor que hay acá dentro en su corazón, la respuesta natural es querer ayudar, es querer hacer algo para, pues para que esto mejore. Pero realmente no se trata de nosotros, o sea, no es algo que nosotros tengamos que hacer, sino lo que el Señor ya hizo. Así decía la lección y es algo hermoso porque realmente en nuestra fragilidad y nuestra debilidad somos incapaces. Esa era mi frustración, recuerdo cuando colgué la llamada y yo decía, ¿cómo le ayudo? ¿Qué hago? O sea, y empecé a idear como que sí, le voy a compartir una lección, vamos a hacer unas reuniones y compartir, y eran puras ideas mías. Pero el Señor dijo, no. A veces el Señor nos guía y hacemos algo, por ejemplo, en la lección. Podemos ver que, por ejemplo, el Señor guió a la hermana mayor a ser la donante, ¿verdad? Pero a Erin, que intentó donar su sangre, le dijo, quédate quieta, tú nada más vas a ver. Entonces, eh, la salvación de cada una de nosotras es un regalo. Es un regalo que no obtuvimos por obras, que no obtuvimos por nuestra propia justicia, sino que fue por gracia y por fe. Entonces, de igual manera, la salvación de nuestros seres queridos es y va a ser de la misma manera. Entonces, esto es algo que yo quería compartirles hoy a ustedes. Voy a revisar rapidito el chat para ver quién quisiera participar. Le apago y no le pongo nada más de este. Bella, Nelly y Jewel, gracias por estar aquí. Voy a dar el micrófono si quisiera participar a mi querida Confianza. Confianza, ¿tú quisieras participar, Bella? Sí, hola, buenos días. Algo cortito Adelante, nada más. adelante, adelante. Algo muy importante que me ha ayudado a ver esta lección es que, y en algún momento alguien me dijo, pero yo no lo comprendí. Una vez una persona me dijo, yo era igual que tú. Siempre estaba entusiasmada, siempre quería hacer las cosas, siempre era como la mejor alumna, pero lo hacía en mis fuerzas. De eso creo que han pasado ya como 7 años y ahora estoy comprendiendo que realmente em, todo, todo es del Señor y hay que aprender a descansar en el Señor. La obra es del Señor, la palabra es del Señor, el momento es del Señor, la salvación es del Señor. Y hay un versículo que dice que no podemos ser totalmente, o sea, que no podemos ser siempre buenos, como que todo el tiempo buenos, algo así. Y yo no comprendía, decía, pero si somos llamados a amar, ¿cómo no vamos a ser buenos todo el tiempo? Y ahora comprendo que hay momentos en los que tenemos que como la hermana hacía, que ella quería hablarle todo el tiempo de Jesús, es como que ella sentía de hablarle, pero al mismo tiempo se callaba y esperaba y confiaba, y después de un año ella vio sola como el hermano
se convirtió, incluso el hermano tuvo que decirle, por favor, a silencio, ¿me dejas decirte lo que está pasando? Entonces es como que estoy aprendiendo eso, a descansar en el Señor y no cargarme a veces con ver la salvación de otras personas, porque puede llegar a ser frustrante y puede llegar a desmotivarnos en la fe, porque estamos todo el tiempo tratando de tener ideas y cosas para hacer, que como tú decías, Kathleen, no necesariamente puede venir del Señor, sino que son ideas nuestras en el deseo de querer que alguien conozca al Señor, pero es importante descansar en el Señor y cada paso que demos, que sea en el Señor para que no sea carga nuestra, sino un yugo ligero y en obediencia, y poder ver también la gloria de Dios y darle toda la gloria y reconocer que todo lo hizo Él y no fue nada mío, sino realmente todo fue de Él. Un abracito, bendiciones. Gracias, querida, por compartirnos. Sí, mencionaste algo bien importante que a mí también me fue revelado acá en la lección y es que el mérito es todo de Él. O sea, realmente, aunque no sea por un deseo egoísta de vanagloriarnos, realmente el intentar hacerlo en nuestras fuerzas y creer que nosotros somos los capaces llega a querer robarle un poco al Señor lo que es y le pertenece solamente a Él, ¿verdad? O sea, realmente no tenemos, no lo tenemos, como decía ese primer capítulo del curso No me sanó, no lo tenemos. O sea, como les repito, el saber o enterarnos de ciertas situaciones o batallas que otras personas a nuestro alrededor están atravesando, no es para ir nosotros a rescatarlos. Realmente, en la mayoría de los casos, es muy poco o nada lo que podemos hacer por ellos. Todo lo hace el Señor y es esto que tú dices, es simplemente para ser testigos de su gloria, ver cómo el Señor lo hizo de nuevo y darle gloria y darle honra y darle alabanza y hacer que nuestro corazón se llene de más y más y más hacia Él por todas las cosas maravillosas que Él es capaz de realizar y que, pues, absurdamente, como decía Erin, pensamos que nosotros pudiéramos hacerlo. Muchas gracias, querida Confianza, por compartirnos. Eh, para ti solo no me quedas tú. No sé si tú quisieras participar. Ah, no, perdón, también tengo a Celeste. No sé, cualquiera de las dos que quisiera participar, adelante. Es que no le di el lugar a ninguna. Celeste, adelante, querida. Bueno, por aquí buenas tardes. Hola, Les hola. habla Celeste de Venezuela. La semana pasada yo les compartí sobre la manera en cómo llegó la salvación. Pero sí, fue una situación que no todos quisiéramos que sucediera así, pero es que no tengo duda de que solamente a través de ese sufrimiento es que nosotros podemos experimentar la gloria de Dios. Vivir y gozar de su gracia, porque siempre les voy a resumir aquí, fue con mi hija, fue mi primera hija al nacer, estuvo más allá que aquí, después a los 10 años sucedió otra vez lo mismo, perdió un ovario, luego a sus 20 años cuando iba a tener a su segundo hijo, otra vez. Yo siempre se la entregaba al Señor. Y asombrosamente yo siempre oraba y le decía al Señor, Señor, ella es tuya, tú me la diste y si tú quieres que es hasta aquí, es hasta aquí, solo te pido que me des fuerza para soportar esto. Pero esta última vez que fue cuando a sus 20 años que iba a tener su segundo bebé, fue más fuerte, fue más fuerte, pero era una confianza que había en el Señor. Es algo tan maravilloso como Él hace las cosas, como Él obra maravillosamente, de ver de que estábamos refugiadas en Él y que no había temor, no había miedo.
y debo decirles que todo el pronóstico era fatal. No había señales de vida, nada, o sea, no nos decían ni siquiera por ella, ni por el bebé, no nos decían nada. Cada vez que íbamos, nos decían la placenta sigue en el mismo lugar. Lo único que puede hacer, lo único que puede haber es un milagro de que la placenta emigre y de ahí nos aferramos. Ella dijo de que el milagro es que la placenta emigre, entonces la placenta va a emigrar. Hasta el último momento, el día en que ella rompió fuente, yo me acuerdo que le hicieron tacto y yo le pregunto, yo le cuento le digo a mi hija delante del doctor, ¿ya le dijiste al doctor que tú tienes placenta previa? Y ella viene y me dice, no, pero me lo dice con su cara, no. Y me dice, el doctor, ¿cómo así que ella tiene placenta previa? Sí, doctor, le hicimos un ecograma reciente y todavía la placenta está previa, o sea, ella está ahí. No, ahí lo que está es el muchacho. Ahí no hay ninguna placenta previa. O sea, era como que yo les confieso, o sea, yo no dudaba, simplemente yo quería que se enteraran, así como que la convicción que ella y yo teníamos de que en todo el momento el pronóstico fue fatal, o sea, no nos daban esperanza. La única esperanza que teníamos era la que nos daba el Señor en su palabra cada vez que estudiábamos, meditábamos, leíamos, y Él nos hablaba tan clarito que nosotras, yo fui tranquila. Yo no tenía ningún miedo, sabiendo de que podía ser que me dieran, no sé, la peor noticia, pero yo no tenía esa incertidumbre, yo tenía paz. Yo tenía una paz que no se puede experimentar tal como lo dice su palabra. Y confiaba en ese versículo de que nos comparte Eri, cree en mí, cree en mí y serás salvo, tú y tu casa. Habían otros versículos que él nos dio, que está en Juan 11:40. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo, estos versículos para mí eran asombrosos y hay otro que dice, hay esperanza para tus hijos después de ti. Y yo decía, Señor, hay esperanza y esa es mi única esperanza, este es mi único gozo. Yo sé que era él el que podía hacer esto, era él. Y ese era, eso es el milagro, no me lo podía dar nadie. Aquí en la tierra, ningún médico, solo él. Por eso, o sea, esto es hermoso, este tema, este capítulo, esto que estamos compartiendo nosotras es bello porque yo sé que todas aquí hemos experimentado esto, hemos visto la gloria, hemos visto su gracia sin merecerlo. Esto es hermoso y lo comparto y cada vez que lo recuerdo yo digo cómo lo pasamos, cómo sufrimos, pero en medio del gozo estaba Él. Por eso es que agarrada de la mano de Él, como lo dice el devocional de querida, vamos a poder soportar, vamos a poder pasar, siempre vamos a pasar, o sea, estamos como que siempre dispuesta a que tenemos que enfrentar esta situación, pero siempre agarrada de las manos de Él. Sola no vamos a poder, de verdad que no. Esto era lo que yo les quería compartir. Muchas gracias, querida Celeste. Sí, es como en medio de esas situaciones, como tú nos dices, que él se hace presente, ¿verdad? Es hermoso saber que ustedes eran totalmente conscientes de su presencia, porque su relación con él ya era un poco más estrecha, pero también podemos ver hacia atrás a nuestro pasado y ver que aunque en muchas otras situaciones que vivimos antes, de conocerlo como ahora, no nos percatábamos de esa presencia, pero realmente siempre estuvo ahí. Son esas situaciones que, como tú dices, milagrosas, ¿sí? Que hasta los médicos muchas veces, cuando hablamos de temas médicos, hablan de, pues, solo un milagro. Y que dices, bueno, el milagro sucedió y en medio de la situación no vimos cómo él estuvo ahí obrando porque realmente así es hasta ahora que tenemos una relación más estrecha, pues nuestros ojos ven una cosa, pero espiritualmente están sucediendo muchísimas más.
y es porque Él está ahí. Él está y es hermoso y es maravilloso y somos privilegiadas ahora, o así me siento yo, de saber y ser consciente de esa presencia constante en cada valle, en cada situación que Él en su infinita bondad permite que atravesemos, ya sea un tema de salud, tema financiero, un tema de relaciones. Entonces, muchas gracias por compartirnos de nuevo tu bella historia, Celeste. Por último, nos queda Patricia. Patricia, ¿tú quisieras compartirnos algo el día de hoy? Adelante, bello. Ok, creo que Patti no puede, no nos puede compartir. Este compañerismo fue muy cortito. Yo quisiera cerrar esta reunión agradeciéndoles a cada una de ustedes por su presencia, por estar aquí, por lo que nos comparten el día de hoy, por hacer ese esfuerzo de separar un momentito de su tiempo y acompañarnos. Las espero la próxima semana con nuestro tercer capítulo de este libro. Que sean todas muy bendecidas y el Señor las acompañe durante todo este día. Les mando un abrazo. Muchas gracias a todas. Hasta luego, bellas.